Hola Andrea, ¿cómo estás? Estamos conversando porque escribiste el texto de introducción al collage literario inédito de León Ferrari, Conversaciones entre Jesús, Jehová y Hitler, y queríamos saber un poco cómo había sido el proceso primero de escritura de ese trabajo, digamos, a ese trabajo, y cómo había sido un poco la experiencia también en cuarentena, ¿no? De esa colaboración. Bueno, el proceso arrancó bien porque, digamos, lo que tenía León Ferrari como particularidad era que era muy meticuloso y como que todos los trabajos y todos los temas que él abordaba los dejó sistematizados en lo que es el archivo, que es un archivo que todavía no está abierto al público, en el futuro no va a estar. Entonces, digamos, dentro de lo que es su sistematización, a mí me fue fácil, digamos, más allá de lo que yo ya tenía, buscar un montón de material en el archivo, en su computadora, con un orden muy preciso con respecto a lo que era todo lo que era la búsqueda de fuentes, las distintas acciones que llevó a cabo en relación también al tema del libro. Así que bueno, esa primera parte fue muy linda y rica para mí, porque aparte me encontré con documentos que para mí fueron una sorpresa. Eso también es otra de las particularidades de Ferrari, que es como que lo seguís conociendo y lo seguís conociendo, es como infinito. Y bueno, y después me tocó el proceso de escritura en cuarentena, así que no te podría dar muchos detalles porque nada, con familia, con la casa, con dar clases, o sea, mucha demanda, y la realidad es que, bueno, poniéndome el despertador a las 4:30, 5 de la mañana y siendo también sistemática, digamos que hemos llegado al objetivo. Genial. Respecto, de hecho, te quería preguntar un poco más sobre tu trabajo con las fuentes de la obra de León, porque, bueno, de hecho, escribiste esa introducción porque estudiás y sos una conocedora de la obra de León de hace bastante tiempo. Quería conocer un poco cómo es la metodología, cómo investigás, si seguís yendo a la fundación o cómo haces para elaborar material crítico o para analizar la obra de León. Eh, a ver, sí, o sea, por un lado, arranco, digamos, como con lo que sería cualquier proceso creativo y como esto de como, escribir todo lo que se me ocurre en un primer momento, como para ir a buscar y un poco como que dentro de todo lo que a mí se me va ocurriendo, se arma todo una especie de composición que después es como que uno les va esculpiendo, ¿no? Porque todo tampoco se puede decir, o uno se da cuenta que las cosas quedan desequilibradas. O sea, en este caso particular había muchas fuentes, o mucho a lo cual uno podría inferir, entonces también era como, o sea, por lo menos mi proceso personal, no sé si te referías bien a eso, pero digamos, va por la búsqueda de fuentes, esto que te digo, digamos, de escribir y después empezar a pulir, sacar y bueno, y algo más me preguntaste, me parece. Te hago una pregunta nueva. La obra de Ferrari es enorme y también nombraste una sorpresa o alguna sorpresa en tu investigación reciente y eso que ya conoces. ¿Cómo es la relación entre lo que ya conoces, las sorpresas que todavía pueden suceder en la investigación con los materiales directos? Bueno, en realidad justamente es esta cuestión de que Ferrari tiene como un gran archivo, y no era para nada, digamos, todos los temas que tiene como épocas en donde hay ciertos temas que lo poseen por completo. Eh, Era como un gran rastreador de fuentes y inclusive, bueno, después de también manipulando esas fuentes, constituía todo lo que es el collage y lo que es el montaje, ¿no? Pero me parece que me estoy yendo de la pregunta que me habías hecho. En realidad, lo que a mí me interesaba particularmente es como poder encontrar estas
cuestiones que van mucho más allá de él como artista plástico, es decir, León a lo largo de toda su trayectoria fue como un gran buscador de las formas como para poder expresarse o para poder opinar y decir lo que pensaba, y de alguna manera, digamos, se lo conoce como artista visual porque sí, él encontró en las artes visuales un medio de visibilización, de circulación y demás, que digamos, fue como muy acorde con todas las cosas que él tenía para decir. Digamos, fue como un medio que a él le sirvió, pero sin embargo, digamos, uno encontrando un montón de materiales se va a dar cuenta, y eso es parte de esto que vos me consultás de la sorpresa, que hay un montón de acciones que él lleva a cabo y hay un montón de textos que él ha escrito y hay un montón de facetas de Ferrari que van mucho más allá del campo del arte. Entonces, a mí lo que me llamó poderosamente la atención en este caso en particular fue, digamos, referirme, digamos, directamente al antisemitismo y encontrar que León, entre el 98 y el 2001, tenía decenas de cartas vinculadas al centro de Simón Wiesenthal, a la DAIA, un montón de denuncias realizadas en el INADI, o sea, un montón de acciones que siempre tienen como este perfil ético en relación a derechos humanos o en relación a lo que es básicamente, digamos, hacer una crítica a todo el sistema de discriminación que aparece, según él, digamos, en las bases de los textos sagrados, ¿no? Entonces, digamos, toda esta cuestión de su activismo y la cantidad de cartas que mandaba a estos centros y la cantidad de tiempo que se le dedicaba, porque las cartas tienen 4 hojas cada una, con un montón de fuentes, o sea, uno se da cuenta también que estuvo paseando por librerías, encontrando los libros, las publicaciones de tal fecha, de la tal otra edición de España, de Chile, de los misales, de los evangelios, o sea, y realmente, bueno, yo siempre me sorprendo también de que no sé de dónde sacaba el tiempo para hacer todo este tipo de investigación. Digamos, era realmente en ese sentido era como en el tema que se metía era un investigador, así sea dentro de lo que eran las artes y las experimentaciones, así sea en el campo de la medicina, en una historia particular que él tiene en su vida en el 52, así sea en el campo de la justicia, así, o sea, digo, que va mucho más allá de las artes visuales. Y esto permanentemente es una sorpresa para mí porque el archivo es infinito, entonces uno, bueno, ahora también va a haber una muestra grande a fin de año en España y uno va encontrándose con nuevos materiales y realmente como es una sorpresa eso. En relación, reformulo, los collages literarios, ¿qué posición o qué función o qué aspecto de la obra de León te parece que aportan en relación a toda la demás producción de él, ¿no? Los 4 collages, y bueno, puntualmente este inédito para el que se va a publicar por primera vez cuando lo publiquemos con Ripio, con tu introducción. ¿Qué lugar tienen en la obra de León para vos? Para mí tienen un lugar muy importante, es decir, de vuelta, sacándolo a él del mundo de las artes visuales, para mí si él no hubiera realizado ninguna obra de arte y solo hubiera hecho su collage literario más conocido, que es Palabras Ajenas, para mí ya es una genialidad. Digamos, creo que el aporte, tanto en ese collage como en los demás, y no solo lo que tiene que ver con lo literario, sino también en los collages, por ejemplo, en la serie de relectura de la Biblia, y otros tipos de collage que él realiza a lo largo de su vida, tienen como la capacidad de poderte mostrar cosas que uno tal vez en la vida cotidiana no las ve. O sea, o simplemente, digamos, no solo un señalamiento crítico, sino que ese señalamiento, o sea, no es que León dice el antisemitismo está mal, o el infierno no existe, o básicamente es trabajar con fuentes documentales reales que para algunos serán más importantes que otros. Digo, la Biblia puede ser para alguien menos real que para otra persona, pero sin embargo las consecuencias en la actualidad son reales. O que haya existido el holocausto es algo que sucedió. Entonces, digamos, hay ahí un aporte que es a partir de fuentes documentales
realizar estos montajes, esto para mí Ferrari era magnífico en relación a lo que es la manipulación de las voces y las imágenes ajenas, sean juicios finales, o sean palabras de la Biblia, o sean en los libros de Hitler. O sea, esta manipulación en donde él lo único que hace es, no podría decir, vuelve a contextualizar las cosas, porque uno piensa que digamos, son frases de épocas y de fuentes totalmente disímiles, y en esa unión que él hace, lo que hace es generar una reflexión, digamos, por el simple hecho de ponerla una al lado de la otra. ¿Cuál sería, si podés establecer algunas relaciones entre los distintos collages literarios? Palabras ajenas del 67, La Basílica del 85, Exégesis del 93, y Conversaciones que lo hizo entre el 99 y 2004 sería, ¿no? Bueno, todos, digamos, al margen de tener que comparten el recurso de lo que es el collage, cada uno como que tiene su tema. En algún punto, bueno, no solo su tema, sino también, inclusive, por ejemplo, en el caso de palabras ajenas, que el tema sería, digamos, una crítica total al imperio norteamericano, digamos, pero hay algo que tiene que ver con la puesta en escena, que él planea, por ejemplo, en relación a cómo están dispuestas las personas en el escenario, como si fueran personas que están en una agencia de noticias, donde no hay, digamos, un diálogo con el público, sino que más bien, digamos, todo el texto del collage se va leyendo por personaje. Digamos, en el caso, por ejemplo, de Conversaciones, sí, digamos, el público es permanentemente interpelado por los personajes, eso a mí me parece muy interesante. También hay muchas escenas que pasan por detrás del escenario y con la proyección de imágenes y demás, que también son imágenes que León utilizaba mucho para distintas series que realizó. Bueno, el caso de Basílica, por ejemplo, bueno, también incluye la imagen, que también eso como es un cambio. Hay distintos párrafos y distintas fuentes que se van repitiendo, ¿no? O sea, esto de que Ferrari podía tener como las carpetas colgantes en donde estaba Hitler, estaban, digamos, del Apocalipsis, del Génesis, o sea, se va sacando de distintas fuentes, pero, digamos, entonces en los libros se pueden llegar a repetir algunos diálogos, algunos personajes, pero sobre todo, digamos, me parece que lo más interesante es también como que en todo se respeta lo explícito de la fuente de donde saca todas las citas. ¿No? Esto de que siempre como tenés en un lugar del margen quién es el personaje o la persona que está hablando y exacto el lugar concreto de la cita textual. Entonces, a mí me parece interesante ese lugar donde digamos, las fuentes existen, digamos, y a partir de eso él crea la ficción que crea con estas relaciones imaginarias de distintos personajes. Bueno, también en Palabras Ajenas son más de 120 personajes, en el caso de Conversaciones son más que todo Hitler, Jehová y Jesús, pero bueno, después aparece algún que otro personaje también en el camino, pero básicamente es como que el procedimiento es el mismo, pero sin duda que cada uno tuvo como el énfasis en la temática particular que él estaba tratando, o este juego con las imágenes en el caso de la basílica, y que tiene que ver con la iglesia y la basílica en sí. Pero bueno, nada, a mí me parece muy interesante esto de explicitar todas las fuentes donde uno puede tapar esa columna, digamos, y poder seguir un diálogo que es totalmente coherente, si uno quiere. ¿Cuál te parece que va a ser o está haciendo el efecto de este tipo de obras en la actualidad? La Basílica salió hace pocos meses y Conversaciones saldrá en breve. ¿Cómo impacta hoy esas dos obras, o Conversaciones puntualmente, ¿no? Y a mí me parece que, digamos, el impacto tiene que ver con que son obras que siempre son muy actuales. Eso es lo que yo creo, inclusive Palabras Ajenas, que el 67, digamos, es una obra que se puede leer tranquilamente, o sea, digamos, Trump podría estar en ese diálogo tranquilamente,
bueno, el tema del caso de conversaciones también, o sea, es como sumamente actual. Es decir, esto que yo comentaba, digamos, de la base bíblica, digamos, en donde tiene consecuencias en la vida real, uno, digamos, sigue leyendo noticias en donde hay ataques a cementerios judíos. En el 2019 hubo cerca de Estrasburgo, en el 2020 en el norte de Atenas, con esvásticas o frases con las que se asociaban también en los evangelios de los judíos asociados con las serpientes o hijos de Satanás, digamos. Eso se ve en la actualidad. Entonces, en el sentido ese, a mí me parecen siempre obras como muy actuales, o sea, en relación a todo tipo de discriminación, mucho más allá del tema del antisemitismo.